Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada de Repensando el Peronismo. Estamos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y esta es una actividad del Programa de Estudios de Historia del Peronismo. En esta oportunidad tenemos un nuevo tema de investigación que se presenta dentro de las jornadas, que se titula El kirchnerismo en las provincias argentinas entre el 2003 y el 2015. Nos acompañan las compiladoras de este libro, Victoria Ortiz de Rosas, que es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política por la Universidad de San Martín y doctora en Ciencias Sociales por la UBA e investigadora del CONICET. Y también Pamela Sosa, que es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Instituto de Humanidades y Ciencias del Litoral y miembro del Grupo de Estudios Históricos y Sociológicos. A su vez, Humberto Cuchetti y Gabriel Levitas nos van a realizar los comentarios a las exposiciones de las Pamela y de Victoria. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Comienzo yo, Victoria. Bueno, primero agradeciéndoles a Carolina, a Humberto y a Gabriel por la invitación. Hicimos otras presentaciones, pero este ámbito la verdad que era muy especial y bueno, así que les agradecemos por la época del año también. Y bueno, primero les empiezo contando que es una obra que es colectiva, si bien somos las editoras o las directoras, como figura ahí en el libro. Este libro es el producto del trabajo de una red en política subnacional argentina que empezó en 2015 y que nos reunimos todos los años. Somos sociólogos, politólogos, historiadores, antropólogos. Bueno, lo primero que tenía la red era esta cuestión interdisciplinaria, que nos interesamos por los fenómenos políticos provinciales. Y bueno, de esas reuniones que se hicieron en diferentes provincias, surgió la idea de hacer una investigación colectiva, ¿no? Salir de esto de los estudios de caso, ¿no? Porque éramos todos especialistas en política provincial, ¿no? Pamela Santa Cruz, en mi caso Santiago del Estero, y bueno, juntar todos esos conocimientos, articular esos conocimientos provinciales para generar, para salir justamente de eso, no por menospreciar los estudios de caso que todos hicimos, pero para poder aunar esos esfuerzos colectivos. Y salió la idea de preguntarnos cómo era el kirchnerismo en diferentes provincias, ¿no? Esto, decirlo acá está de más, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Esta mirada de la mirada extracéntrica de la política, este cuestionamiento, recuperar este espíritu de Macaulay Culkin, ¿no? De cuestionar las interpretaciones de la política nacional que suponían generalizar lo que pasaba en Buenos Aires. Pero bueno, lo interesante, ahora igual vamos a dar mejor los comentarios más lo que yo pueda decir, es que una fortaleza y una debilidad quizás del libro es que no somos, acá estamos, ¿no?, en el programa de estudios sobre el peronismo, no somos especialistas en peronismo, sino somos, como ya dije, especialistas en política provincial que nos preguntamos por un fenómeno político dentro del peronismo. Eso tiene una ventaja, ¿no?, que es conocer bien. Uno conocía en qué arenas provinciales, ¿no? A ver cómo digo, si se desplegaba o nacía o desembarcaba, otra metáfora, el kirchnerismo. Entonces tenés ese conocimiento previo de los actores políticos provinciales y podés conocer y rápidamente cuestionar esas miradas nacionales del peronismo cuando ya conocés los actores políticos provinciales. Pero bueno, tiene también por eso estábamos tan entusiasmadas con esta presentación, de qué nos podían decir los especialistas en estudios del peronismo. Bueno, acelero un poquito. Quizás recién estábamos charlando, no tiene tanto que ver con esta coyuntura, ¿no? Pareciera como que quedaron estos temas, si no se queda la coyuntura, como si no tuvieran tanto interés, aunque en realidad sí, porque la pregunta de qué va a pasar con el peronismo en este nuevo contexto nacional está. Pero si bien no podemos explicar sinceramente los resultados de estas elecciones, sí lo que se vio fue la autonomía política de las provincias, ¿no? Esto de que los resultados nacionales, no lo vamos a explicar ahora, estamos acá azorados igual que todos, pero lo que mostramos en el libro tiene que ver con esto de
de cuando el libro se centra, tendría que haber hecho, ¿no?, sobre todo en el periodo inicial del peronismo. Si se leen bien los casos, todos abordan el periodo genético del kirchnerismo en las provincias, pero algunos se extienden más que otros. Bueno, lo que se ve en estos, ahora vuelvo a la idea, en los estudios de caso es esa autonomía relativa de las provincias, ¿no? Cómo el kirchnerismo fue diferentes cosas en su periodo de formación y también después en las diferentes provincias. Entonces, si uno va a la literatura, que está en la introducción, ¿no?, a la literatura del libro, sobre el kirchnerismo, parecía que fue muy ordenadito, ¿no?, que primero fue un kirchnerismo transversal, después la concertación plural, después el peronismo, y si vas a los estudios de caso, como decimos, en algunos lugares el kirchnerismo fue peronismo desde el principio, o fue transversal desde el principio, o fue una concertación de radicales y peronistas desde el principio, o como en Jujuy tuvieron más peso los movimientos sociales desde su momento inicial. Entonces, un primer hallazgo es ese, ¿no?, que es bastante esperable, pero bueno, lo mostramos, de que no funciona esa periodización a nivel nacional en las provincias. Como también muestra, pues, nombré a Macaulay Catch, pero en el libro de la renovación peronista, Ferrari y Mellado, también esa misma temporalidad, como que eso parece ser una constante, ¿no?, de este tipo de estudios. Menciono cuáles son los casos que abordamos, a ver si no sé si Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Santa Cruz. Digo algunas cositas de los casos muy rápido, que es lo que pudimos ver de esta autonomía política provincial o de configuraciones diferentes del kirchnerismo. Empiezo obviamente con Santiago del Estero, que ahí nació mi interés por la política provincial. A mí, cuando Pamela me propuso de organizar esta compilación, a mí me interesó porque yo estudiaba en Santiago del Estero y lo que era el kirchnerismo en Santiago del Estero ahí no era nada que ver con el kirchnerismo porteño o, entre comillas, nacional, ¿no? Era desde el principio. Pamela me decía, el FPV en Santiago del Estero no existe, es una etiqueta de un tipo perdido. O sea, ahí el kirchnerismo es el gobernador radical con los aliados peronistas. Entonces, lo que muestra este caso rápidamente es que el kirchnerismo siempre fue concertación entre radicales y peronistas, y las expresiones que nosotros decimos del kirchnerismo más puro siempre fueron más marginales, pero igualmente se incorporaron al gobierno provincial. El otro caso que también de concertación entre radicales y peronistas, que fue en Mendoza, ¿no?, caso icónico porque ahí salió Cobos, no duró. O sea, cuando terminó, cuando Cobos dijo el famoso voto no positivo, se cayó la concertación en Mendoza porque no era algo provincial, ¿no? En Santiago del Estero ya existía esa alianza entre radicales y peronistas. Dicho, por ahí no en este caso en particular, pero uno va viendo que esas alianzas que después se hace a nivel nacional siempre tienen, ya se hicieron antes en las provincias, no es que surgen no son creaciones nuevas a nivel nacional. Igual me estoy adelantando a lo que quiero decir después. Después Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, si bien son diferentes, lo que muestran es este kirchnerismo más puro por diferentes razones, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, cuando en 2003, que estaba Ibarra, el peronismo siempre fue más débil que en otros distritos. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires fue el kirchnerismo transversal desde sus inicios, y sería un caso, ¿no?, por eso de kirchnerismo puro, de peronismo. Sí, después igual lo que sería el peronismo porteño se une, termina estando todos juntos, pero alineados con lo que serían los actores más del peronismo de izquierda, más progresistas. El caso de Santa Fe, digo que también es similar porque, ahora igual cambió, ¿no?, hasta donde llegamos con el libro. Si bien en sus inicios se articula el peronismo más territorial con el kirchnerismo de perfil, decimos, más militantes, o kirchnerismo puro, que es algo que todavía no terminamos de definir, después, cuando pierde el peronismo la provincia, ¿no?, cuando gana, ahora parece ya historia, ¿no?, pero el Frente Cívico y Social, esa unidad se desarma y se termina optando por una estrategia perdedora, ¿no?, de kirchnerismo puro, pero que iba a perder. Que después eso cambió, sabemos, ¿no? Post-libro hubo de nuevo unidad
del kirchnerismo y el peronismo, y ahora no sé si volvió. Pero bueno, un poco para también adelantar lo que quería decir al final de la actualidad de estado de, no sé si actualidad, pero hasta el 2017-2019 se ve esta cuestión del kirchnerismo provincial con el kirchnerismo con el peronismo más tradicional, si van juntos, si van separados. Bueno, digo, adelanto con los casos. El caso de Jujuy sería el caso paradigmático de un kirchnerismo que jugaba a dos puntas, ¿no? Con los movimientos sociales, teniendo en cuenta la relevancia histórica de la protesta social en Jujuy, y Felder. Esto en ese caso, un peronismo gobernante compitiendo con los movimientos sociales. Que en otras provincias no se dio así, ¿no? En Santiago del Estero, los movimientos sociales, quizás con menos, no sé si, sí, o menos impronta o menos peso de la política provincial que Jujuy, se articularon. Y bueno, digo rápidamente los casos de San Juan y Salta, donde el kirchnerismo no tuvo otra que articularse con los liderazgos peronistas fuertes, incluso en, San Juan Gioja y en me olvidé en Salta con Urtubey y Romero, no con una orientación ideológica diferente, pero bueno, esto que conocemos que ya está en el libro de Macaulay Culkin, de que al líder nacional no le queda otra que articular con el que maneja el poder político, el principal actor político provincial. Dicho esto, ¿no? Lo que más marcamos es esa autonomía y ese condicionamiento de la política provincial hacia las alianzas que tejió Kirchner. Pero también vemos el otro lado, de cómo la influencia de lo nacional sobre lo provincial. Actores políticos que quizás eran marginales de la política provincial adquirieron mayor peso, se lograron, o sea, el impacto del kirchnerismo en las provincias, que en general, en eso sí estamos de acuerdo con la literatura, que son arenas más estables, que cambian. Bueno, estas últimas elecciones cambió muchísimo, pero son cambios que se van dando de a poco. Cómo se logró articular bajo el paraguas del kirchnerismo convivieron no solo radicales y peronistas, sino también ex-peronistas, menemistas con sectores más de peronismo de izquierda, podemos decir. Y entonces, bueno, también damos cuenta de esa influencia de lo nacional sobre lo provincial. Bueno, se me olvidó después habla Pamela también. Lo que quería decir, no tanto, dije que de la actualidad no tengo nada para decir, porque estamos azorados igual que todos, pero que este sector, que en algunas provincias era, como digo, el kirchnerismo siguió siendo un sector marginal, pero dejó una impronta a la política provincial, tanto que en 2017, no sé si se acuerdan, ¿con quién fueron los sectores kirchneristas puros? Con Unidad Ciudadana, ¿no? Bueno, estrategia que igual después se vio o se interpretó que había fracasado, ¿no? Que esta desunión del peronismo había provocado la derrota en esas elecciones. Pero en 2019 se volvió a intentar tener candidatos kirchneristas puros, no sé si se acuerdan, yo igual lo repasé, pues ya me olvidé parece historia. Los candidatos apoyados por el Instituto Patria, ¿no? En Neuquén, en Río Negro, que perdieron, y a partir de eso se empezó a pensar el frente de todos. Se interpretaron que las derrotas en esas provincias eran por la falta de unidad peronista, y bueno, entonces se empezó a pensar o a favorecer la estrategia de la unidad peronista. Esto para mostrar que el libro sigue más allá del periodo que agarramos, que igual que es bastante amplio, hasta el 2015, aunque está más centrado en el momento genético. Pero bueno, hay algo vas a decir de los estudios de caso y de la cuestión metodológica. El libro es eso, ¿no? Una extensión de esta mirada, es varias cosas el libro, pero una de esta extensión de la mirada extracéntrica. Nos criticaron que por qué no pusimos el caso de Buenos Aires, porque bueno, justamente interpretamos que es lo que más está más estudiado, lo que más conocemos, lo que más sale, bueno, no importa tanto los medios, pero lo que más se estudia. Entonces, conocer estas diferentes caras del kirchnerismo en las provincias, me parece que ya, más allá incluso de nuestra introducción y conclusión, que a veces no se leen tanto los estudios de caso, pero ya con leer un estudio de caso te das cuenta que te metes en otro territorio
y un poco que estalla la representación que uno tiene de ese actor. Así que bueno, quiero escuchar los comentarios y de nuevo les agradezco a todos. ¿Hablé 15 minutos? No lo puedo creer. Muchas gracias, Victoria. Bueno, Pamela, te damos la palabra a vos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad es que es un honor estar con gente tan importante en los estudios del peronismo, gente que conoce tanto. Así que muchas gracias, Humberto, Carolina, Gaby, por los comentarios también y bueno, por la invitación. Yo es la primera vez que tengo contacto con la red de estudios sobre el peronismo, así que es un placer estar acá y conocerlos personalmente. Sobre todo también todo el trabajo de organización, que siempre es muy costoso, así que agradecemos el doble esta tarea. Yo simplemente quería resaltar algunos aspectos metodológicos que podríamos, que un poco emergieron y es un poco la síntesis y el resultado de alguna manera en términos metodológicos que nos dejó un poco el armado del libro, que podríamos situar dentro de lo que sería la política subnacional, que a la vez yo creo que podría ser distintas entradas o distintas formas de leer el libro, digamos. Yo creo que hay 3 formas posibles de leer el libro. Una primera que tiene que ver con un poco el tópico de la REPSA, digamos, ¿no? Que es ver la especificidad de los casos provinciales. Un poco es algo que generalmente se enuncia mucho, pero que es difícil a veces de comprender las provincias como sistemas políticos y campos políticos en sí mismos, con sus particularidades, sus estructuras sociales, sus características de los votantes, sus tradiciones políticas, sus peronismos, digamos, ¿no? Esa es una manera de leerlo y, bueno, me parece que la riqueza en el libro está dada justamente por los especialistas, digamos, ¿no? Me parece que hay algo ahí del recorrido de cada uno de los autores de los capítulos que nos muestran la parte más interesante, digamos, ¿no? Y también yo creo que nosotros siempre tuvimos una tensión, digamos, uno piensa a veces que los diseños, un buen diseño hubiera sido elegir las variables antes de mirar cada uno de los casos y por el otro lado, bueno, el libro surge por una iniciativa un poco más espontánea de decir, bueno, no somos especialistas en el kirchnerismo todos, pero bueno, veamos qué sale, ¿no? Y de pronto cada uno de los autores eligió la temporalidad, y me parece que es interesante también ver eso, ¿no? Los recortes que hizo cada uno de los especialistas de cada uno de los casos y cómo construyó, ¿no? Qué eligió para mirar, digamos. Me parece que eso es algo interesante para ver. La segunda entrada posible de análisis tiene que ver con, bueno, justamente la definición o las características de los actores nacionales en distintos territorios. Es decir, preguntarnos por un actor político nacional, como podría ser el kirchnerismo, mirando los territorios, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso, digamos? ¿Cómo podemos incorporar todas esas observaciones en una interpretación que supere la particularidad de los casos, digamos, ¿no? Para dar cuenta de un fenómeno nacional. Esa es una segunda entrada. Y una tercera, que es la menos trabajada, pero es la que estamos en la que estamos incursionando, o espero que lo podamos hacer, es la influencia de la política subnacional sobre la política nacional. Porque, digamos, en general nosotros tendemos a pensar, y un poco la REPSA surgió un poco por esta cuestión de que la tendencia es a mirar en clave nacional, siempre está la discusión sobre qué es lo nacional y qué es lo subnacional todo el tiempo, pero es raro pensar al revés, digamos, ¿no? ¿Cuál es la influencia de la política subnacional o de la política provincial sobre la política nacional? Especialmente en el caso del libro, eso es algo que lo permite el capítulo sobre los orígenes del kirchnerismo en Santa Cruz, digamos, ¿no? Como no está tematizado metodológicamente, pero bueno, es una cosa que se infiere de la lectura, digamos. Entonces, si tenemos en cuenta, creo que voy a ser muy, muy sintética, perdón, pero si tenemos en cuenta estas 3 entradas, me parece... ¿Qué podríamos decir o qué podríamos concluir
sobre concluir o decir sobre las características del kirchnerismo si entráramos por esas tres entradas, ¿no? Es algo que nos costó mucho hacer, lo hablábamos con Marcela Ferrari también, ella nos comentaba también las dificultades que habían tenido en el libro sobre la renovación, de poder hacer una lectura sobre la renovación como fenómeno nacional a partir de los casos, digamos. Encontraron como mucha dificultad, con Virginia Mellado también, para hacer una interpretación que vaya más allá de los casos. Nos reíamos porque Virginia en un encuentro que tuvimos decía, sí, a nosotros nos pasó lo mismo. Pero después de algunos intercambios que hemos tenido en la presentación en las distintas presentaciones del libro, algunas cosas se empiezan a acomodar un poco, ¿no? Que quizás no están tan trabajadas en el libro, pero que me parece que se pueden inferir, digamos. Y me parece que hay una característica del kirchnerismo que se ve, que es el pragmatismo y la flexibilidad, digamos. Me parece que es algo que nosotros a veces lo pasamos como muy rápido, ¿no? Digamos, bueno, como generalmente es una etiqueta de los medios o, bueno, algo que siempre se criticó como algo acusatorio del peronismo, como algo que estaba mal, digamos, ¿no? Pero si vemos lo que decía, lo que recién comentaba Victoria y lo que se ve en los casos, lo que puede verse desde el 2003 al 2015, digamos, es una variabilidad permanente, digamos. Una variabilidad permanente, alianzas que son muy diversas en todas las provincias, a la vez van cambiando a lo largo del tiempo, y también alianzas diversas con, por ejemplo, lo que decía Victoria recién, digamos, pueden ser la jefatura de los gobiernos provinciales y simultáneamente los movimientos sociales y simultáneamente las intendencias, que es un nivel que nosotros no trabajamos, pero que es un nivel que sería interesantísimo ver cómo se jugó ese juego entre las intendencias y las gobernaciones, digamos, ¿no? Entonces me parece una clave interesante y además para pensarlo como una herencia en la tradición del peronismo, como un saber hacer organizativo, que me parece que es interesante pensarlo también en un contexto del post-2001, que yo creo que el libro de alguna manera es una manera de mirar qué pasó con el sistema político nacional después de 2001 y cómo el peronismo resuelve ese problema, ¿no? Si pensamos el kirchnerismo como una nueva etapa del peronismo, digamos. Ese pragmatismo y esa flexibilidad de alguna manera chocan con la mirada, que era un poco lo que era una interpretación que hacíamos al principio con Victoria. En un momento empezamos a mirar cada uno de los casos y no encontrábamos el kirchnerismo que queríamos encontrar, digamos, ¿no? Bueno, al final terminamos haciendo un libro para estudiar la política provincial, que no estaba mal, para nosotros estaba genial, pero de pronto teníamos 8 casos y no habíamos encontrado lo que nosotros interpretábamos como el kirchnerismo en el sentido que lo interpretábamos, digamos, ¿no? Porque de alguna manera pesaba muy fuerte esta idea del kirchnerismo como una fuerza política transversal, la versión más setentista y ligada a los derechos humanos, digamos, del kirchnerismo, que de alguna manera, claro, era lo que nosotros veíamos en cada uno. Llegabas a las provincias y en las provincias era el peronismo más tradicional, digamos. Entonces había ahí una tensión, digamos, entre las representaciones y las ideas que teníamos sobre, más Victoria que yo lo tengo que decir, que teníamos sobre el kirchnerismo, pero que de alguna manera reproducía esto que pasa siempre, digamos. Ella lo dijo todo el tiempo. Pero de alguna manera esto reproducía algo que ya venía pasando, que un poco da el origen a la Repsa, digamos, ¿no? Uno tiene una idea de que las cosas, el peronismo es una cosa y después cuando baja a los territorios es algo más que eso que uno pensaba, ¿no?
Así que de alguna manera me parece que como fenómeno nacional el libro permite ver es interesante ver esa tensión, un poco la hipótesis que nosotros pensamos a veces un poco en privado y no en público, es que hay algo de la influencia del centro, digamos, ¿no? Y de los peronismos centrales, digamos, situados en el centro que proyectan sobre las provincias, digamos, ¿no? Así que bueno, esa es una conclusión que me parece que podríamos inferir, seguramente hay más, sobre, a partir de los casos, sobre las características del peronismo a nivel nacional. Después, con respecto al segundo punto, que me parece que sobre el que también creo que el libro arroja algunas conclusiones, es esta también el que señalaba Victoria recién, que tiene que ver con la dimensión subnacional, digamos. Es decir, el libro muestra la autonomía de los sistemas políticos provinciales, digamos, ¿no? El kirchnerismo va variando y va penetrando de distintas maneras, de manera relativa, que ahí también tenemos una tensión, una discusión sobre el nivel de autonomía, digamos, pero es cierto que cuando uno mira los casos hay algo de la lógica de los distintos espacios que es mucho más fuerte que la penetración de lo que es o desembarco, que es otra de las metáforas que utilizábamos. Entonces, más allá de las vaivenes y lógicas políticas que se dieron en la política nacional, pareciera que los sistemas políticos provinciales mantienen una autonomía muy fuerte, que ahí sí vamos con lo que podríamos pensar, ¿no? Que es algo que se vio muy bien en las últimas elecciones. Me parece que el caso de Milei lo muestra como muy bien, ¿no? Es un fenómeno que está situado en la escala nacional y está como desanclado, ¿no? Un poco lo que estábamos discutiendo en el último tiempo es que creo que es uno de los momentos más fuertes, digamos, donde uno ve el desanclaje, digamos, entre la política subnacional o provincial y la política nacional, digamos, ¿no? Como que es otro, de alguna manera, es otro de los aprendizajes, me parece que, o algo que nosotros ya vamos viendo con más claridad, esos dos niveles, ¿no? Que bueno, esto es una reflexión que estamos como discutiendo dentro de la REPSA, que es, bueno, ¿qué son las escalas, ¿no? Y cómo se conforman las escalas. Y el último punto tiene que ver con lo que recién les comentaba de la influencia de la política provincial sobre la nacional, y esto ya tiene que ver con el caso, que es uno de los casos, que es el caso que trabajo yo sobre los orígenes del kirchnerismo en Santa Cruz, que para mí hay dos cosas interesantes de ver ahí, que es que una que no está en el libro y ninguna de las dos está reflexionada de manera sistemática, pero creo que se puede ver. Uno es la posibilidad de que un actor periférico de una provincia periférica con tan poco peso electoral, digamos, haya podido acceder a la política nacional con tanta presencia, digamos, ¿no? Por un lado, me parece que eso muestra varias cosas. Sin duda, la crisis del peronismo del año 2003, digamos, que es esta, sobre todo, bueno, es la primera vez que el peronismo va con 3 candidatos a la presidencia, y el conflicto entre Menem y Duhalde de alguna manera habilita, y la coyuntura de la crisis del 2001 habilita el ascenso de un actor periférico. Bueno, ya todos conocen la historia del 2003, digamos, y el padrinazgo de Duhalde sobre Kirchner. Me parece que es un dato interesantísimo, digamos, porque para el peronismo, la apertura del peronismo a élites políticas en ese contexto periféricas, y no solo la posibilidad de acceso al poder gubernamental, sino la forma en que, la presencia que tiene ese actor en la política nacional, ¿no? Porque a diferencia del ascenso o del gobierno de Menem, y eso es algo que todavía nos queda como muy pendiente todavía trabajar, que es para mi juicio la comparación entre el gobierno de Menem y el gobierno de Kirchner, hay como muy poca información para poder generar comparaciones, es algo que
tratábamos de hacer con Victoria, nos costaba como mucho contrastar el kirchnerismo con qué, digamos, ¿no? Está, de alguna manera, el menemismo de alguna manera quedó como muy ligado a la cuestión neoliberal, las reformas neoliberales, la cuestión organizativa del peronismo todavía me parece que queda pendiente de seguir estudiando, salvo algunos trabajos que sin duda hacen muchos aportes al respecto. Pero es cierto que el gabinete de Menem, digamos, tuvo una heterogeneidad bastante más amplia que lo que tuvo el gabinete de Kirchner, es decir, el mundo pingüino tuvo una incidencia muy fuerte en lo que fueron los ministerios a nivel nacional. Así que ahí hay algo interesante para ver. Y por último, que esto me parece que esto sí se ve claramente en el libro, es cómo ciertas formas locales que uno ve en el caso de Santa Cruz se importaron de alguna manera a la política nacional. La forma de construcción radial, digamos, que es algo que también es parte de la tradición del peronismo, pero es cierto que hay varios trabajos que muestran que ha sido como agudizada en el caso del kirchnerismo. El pragmatismo también, pero nuevamente tiene una característica de un pragmatismo, a mi juicio, como apartidario, digamos, ¿no? Juega con una heterogeneidad de actores mucho más amplia que lo que había sido Menem, y la confrontación con las élites partidarias, que también en el caso de Menem estaban, pero que de alguna manera me parece que también exacerba. Y después, por último, por nombrar alguno de los influencias, el perfil militante, digamos, ¿no? Que el perfil militante claramente lo importa de Santa Cruz y adquiere una característica distinta cuando se combina con elementos a nivel nacional, que esa es otra cosa interesante de ver, cómo se van combinando los elementos de la política provincial cuando juegan en otra escala, ¿no? Cuando hacía las entrevistas sobre la trayectoria de Kirchner en Santa Cruz, algunos, creo que una frase que me dijo un entrevistado fue, porque yo le decía, pero ¿por qué juega distinto? ¿No? ¿Por qué acá hacía una cosa y allá hace otra? Y él me decía, bueno, porque está jugando en primera, ¿no? Como, bueno, es otro juego, digamos. Así que bueno, no sé si... Bueno, muchísimas gracias, Pamela. Nos pasamos a escuchar los comentarios. Humberto Cuchetti. Muchas gracias. Esto, como buena reunión de Repensando el Peronismo, se hace siguiendo los cánones de la vieja tradición metalúrgica, una reunión de amigos, ¿no? Antes de pasar a los comentarios, cuando doy clases en un TREF sobre elite de Estado, trabajo con alguna información de aquí de Gabriel, que es un gran colega, amigo, que ha trabajado también y está trabajando con Victoria. Pamela, yo no la conocía personalmente, pero siempre doy a los estudiantes a leer una enorme tesis doctoral, lamentablemente inédita, sobre el peronismo, el kirchnerismo, el peronismo santacruceño y la construcción del Frente para la Victoria. No tanto porque circula por todas partes, pero bueno, es una enorme tesis doctoral sociológica para discutir, por demás interesante. Y en relación al libro, no tengo más que felicitarla a las directoras, como dice aquí en la tapa, porque creo que es una contribución capital en el tema y no hay que subestimar nunca todo el trabajo que supone una edición de este tipo, la preparación en todo sentido, ¿no? Es un libro académico, pero de lectura muy ágil. Yo lo leí, la verdad, muy rápidamente, con mucho interés, así que eso también es otra virtud de preservar el registro académico y al mismo tiempo que es una lectura muy interesante, muy atrapante. También mis felicitaciones también a los autores y a las autoras del trabajo. Yo concuerdo con no voy a empezar a hacer cuestiones muy metodológicas, concuerdo con el método que ustedes han elegido y que lo plantean en el capítulo, pero creo yo que es como podemos contribuir científicamente, inductivamente, subiendo en generalidad, y eso me parece que es una enorme virtud, respetando la incertidumbre que existe en toda construcción política. Y eso en los trabajos está muy fuerte. Se podrían decir muchas cosas capítulo por capítulo, no hay tiempo, sería muy largo y no están los autores, no tendría tanto sentido.
Es interesante ver cuando uno va leyendo cada contribución, cómo la cuestión, ahí llega, ¿no? Ahora sí se llega Milei, cómo ahí llega este apellido que no se sabía pronunciar en esa época, ¿no? Y cómo se va dando ese desembarco. Hay algunos actores hoy olvidados prácticamente, mencionados en el trabajo, muy importantes. José Salvini, nadie sabe prácticamente quién fue José Salvini. Un poquito más se puede saber quién fue Juan Carlos Masón, pero no mucho más. Una historia ágrafe dentro del peronismo masón. Hay algunos que no aparecen o aparecen menos. Sergio Acevedo, centrales en los orígenes del kirchnerismo. O etiquetas como la corriente, etiquetas organizativas. Es decir, que eso habla de lo que fue la difícil nacionalización del protokirchnerismo. Eso está muy bien narrado en los diferentes capítulos. O sea, la tropa propia, algo en lo que Kirchner no creía. Si había algo en lo que Kirchner no creía, era la tropa propia, porque estaban mucho más preocupados en sus ocasionales aliados dualdistas y ocasionales adversarios menemistas. Eso era el centro del interés político de Kirchner, desde mi punto de vista, que no le interesaba para nada un partido de cuadros, un partido exclusivamente propio. Y cuando digo ocasional, estoy diciendo que lo que a Kirchner le interesaba era la política y no la ideología, a pesar de las lecturas que se hacen por afuera del kirchnerismo. A mí me resulta fascinante este trabajo porque un poco se confunde cuestiones que yo hago en la investigación y algunas viejas experiencias personales. Hay un elemento que yo creo que no es considerado en el trabajo, y pensando en lo que decían ustedes dos recién, sobre todo Pamela, quizás permite buscar un punto de suturación entre lo subnacional y lo nacional, que es el Congreso de Lanús del año 2003. Porque ese congreso, que es la continuación de un congreso que había empezado en noviembre del 2002, es central. Van los congresales peronistas, termina mal, no como en Ezeiza, pero termina mal. Y uno podría decir, sin ese congreso probablemente no hubiera existido nunca el kirchnerismo, no el kirchnerismo que conocimos nosotros y el kirchnerismo, porque fue un congreso que le tuerce el brazo a la justicia electoral. Algo fascinante, ¿no? Los partidos no hay tradiciones políticas partidarias en Argentina, y ese congreso hizo posible esta fórmula de los neolemas. Una cuestión que a mí me gustaría remarcar, porque ahí sí yo tengo una duda, una diferencia. Ustedes hablan a veces de los perfiles militantes, que creo que lo retoman sobre todo de una colega de Dolores Roca Rivarola. Y tiene que ver un poco con el comentario transversal que yo voy a desarrollar muy brevemente, sobre qué se entiende sobre un perfil militante. Si por eso se entiende una especificidad kirchnerista o una particularidad exclusiva del kirchnerismo, yo con eso estoy en desacuerdo. En cambio, si se trata de una retórica generacional que funciona en un momento determinado desde el Estado, ya es otra cosa, ya es mucho más interesante. Cuando yo entrevistaba a un ministro de Menem, hablándome de la ley del empleo, me dice, en pleno menemismo, ¿no? Una reforma, entre comillas, neoliberal, a esa ley la militamos. Era la palabra para decir que esa ley lo habían paseado por todas partes, en fin. Néstor Kirchner y Cristina, desde mi punto de vista, no eran ni más ni menos militantes, por ejemplo, para citar otro matrimonio, que Alberto Flammarique y Cristina Zucardi. Ni más ni menos militante que, por hablar de un caso que conozco, cualquier militante formado en Guardia de Hierro durante los años 70. Grosso fue militante, Corach fue, y mientras respire Corach seguirá siendo un militante, entre otras cosas. Lo que yo sí creo hay una particularidad, que es que el kirchnerismo introduce una retórica alrededor de todo eso, que eso sí es central, más allá que la práctica en sí. E incluso, como sostiene Sebastián Mauro para el caso de la ciudad de Buenos Aires, produce como una especie de encapsulamiento o de acaparamiento del significado militante. Y esto me permite ir a una cuestión que yo veía a partir del trabajo, y que ustedes plantean explícitamente en el epílogo, y que es
interrogante central desde mi punto de vista, no como una respuesta, al menos no como respuesta unívoca, dentro de la historia del kirchnerismo y de su vínculo, del vínculo de esa historia con el peronismo, que está presente hasta nuestros días y también se desarrolla en el 2003-2015 de manera heterogénea, sobre todo con una intensidad aguda desde el año 2010, que es el problema de la fracción. Me parece algo muy interesante. Es decir, el significado de las fracciones en los partidos democráticos de masas. Y en este caso el significado de una fracción dentro del peronismo. A ver, nota al pie de página, porque yo creo que en lo que es este significado más o menos consciente de la fracción, creo que explica en gran medida la utopía que el kirchnerismo representó para los intelectuales que adhirieron al kirchnerismo. Así, con un partido puro de izquierdas, la fracción. Los trabajos que están publicados tienen diferentes formas de organizar el objeto. Hay disimilitudes también cronológicas, eso depende de cómo cada autor lo organiza, de los argumentos a mostrar o a priorizar. A ver, pero a partir de estos trabajos, yo particularmente confirmo una interpretación sobre el kirchnerismo, por lo menos con Néstor Kirchner en vida. Con Néstor Kirchner en vida, y a pesar de los discursos, el kirchnerismo no es una fracción peronista. Y eso se ve muy claro con los trabajos. Es un puro producto peronista. Yo pensaba, en varios de estos casos yo veía en algunos textos el ir por afuera, empezando por el propio kirchnerismo en Santa Cruz, ¿no? Y es una estrategia típicamente peronista. En el 85 Cafiero fue por afuera. Y no porque estuviera creando una disidencia de tipo fracción, digamos. O sea, no hay una kirchnerización del peronismo, y cuando eso más o menos se vislumbró o se apostó a eso, el destino del peronismo ha tendido a ser más bien penoso. Puede ser Mendoza, al día de hoy, o la capital federal, que yo creo que el peronismo de la capital sigue siendo la larga travesía en el desierto del PJ post-Grosso. Yo creo que desde Grosso, cuando Grosso cae derrotado por Menem, el peronismo quedó en una situación muy minoritaria. El kirchnerismo como movimentismo o como estrategia multipartidaria es decir, hacer alianzas con otros partidos del sistema, yo lo interpreto en las lógicas en las necesidades de su tiempo. Recordaba un texto de Maristela Svampa del 2004 cuando decía la política de Kirchner con los movimientos sociales es cooptación más criminalización de la protesta. Es decir, esta cuestión movimentista y multipartidaria es una lógica de los partidos atrapatodos que tiene básicamente un solo objetivo: conseguir el poder y mantenerlo. Y evitar la Liga de los Gobernadores, algo que a Kirchner le preocupaba justamente por haber integrado la Liga de los Gobernadores y haber hecho vacío a la corta experiencia de Rodríguez Saá. Yo creo que hay un punto de inflexión en el 2010. Creo que lo que empieza a aparecer con un proyecto más claro, inacabado, pero más claro del 2010, es que Cristina le da lugar a diferentes etiquetas que bajo una cultura organizativa ampulosa, estas etiquetas se encarnan ni más ni menos que los nombres de las personas de confianza de Cristina. Es decir, por eso, con cierta licencia poética, por favor, se dice, muchas veces se habla de la nomenclatura, ¿no? Pero eso hay que tomarlo casi como un resabio equivocado de la poesía eslava, porque la Cámpora, el Instituto Patria Unidad Ciudadana, son nombres, no orgas, por lo menos no orgas setentistas, que incluyen a las personas de confianza de Cristina. Yo creo que si tengo algún comentario crítico hacia el trabajo, lo dijo recién, lo explicó Victoria,
que llega muy poco al 2015, que es más de los primeros años. Por ejemplo, no se habla casi de la cámpora. Pero bueno, nada, podemos tomarlo como un primer tomo, porque después yo creo que ahí aparece otra dinámica dentro del kirchnerismo, que es su renovación generacional. Las primeras élites kirchneristas son élites del menemismo. El primer ministerio de Néstor Kirchner era un ministerio envejecido porque ya habían sido ministros de Menem. Yo creo que lo que encara Cristina en el 2010 es la idea de una renovación generacional a partir de funcionarios militantes, es decir, de militantes que nacieron prácticamente en el Estado y que por momentos encarnan esa tentativa de purificación del peronismo. Es decir, un fenómeno de una muy fuerte inserción estatal. Pensaba comparativamente entre Kicillof y Macron, pero lo voy a dejar de lado a ese elemento. Nada, simplemente reiterar mis felicitaciones sobre el trabajo, por todo el dinamismo que tienen. Uno sabe de ese lado del mostrador que crear una sinergia intelectual, disciplinaria, que se traduzca en algo es muy difícil, y creo que este trabajo honora lo que son las ciencias sociales, un producto metódico serio a partir de la presentación de datos, el conocimiento histórico-político. No es nada mágico, sino simplemente laburo. Yo cuando leía el trabajo de Pamela decía, bueno, ahí está el núcleo, ¿no? Hay que simplemente desandar las agujas del reloj, pero bueno, en fin, es otro tema. Así que bueno, nada, colegas, a militarlo, para decirlo en un lenguaje apropiado al objeto. Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Damos paso ahora al comentario de Gabriel Levitas y en todo caso después las autoras hacen una ronda de comentarios a sus comentarios, ¿sí? Bueno, muchas gracias Carolina, y muchas gracias también a Humberto por la invitación a comentar este libro, un libro de dos colegas con las que he trabajado, sigo trabajando y conozco también sus trabajos, así que para mí fue una alegría ser invitado a leer y a comentar este libro, y también una buena oportunidad para en nuestro ambiente sentarme y leer un libro entero de principio a fin, que no es tan común lamentablemente por las obligaciones y los tiempos que tenemos. Hablar último siempre conlleva algunas contras, como por ejemplo que varios de los temas que pensaba tocar ya fueron de alguna manera mencionados, pero de todas formas voy a tratar de hacer también un aporte a partir de mi propia lectura y de algunas categorías que creo que pueden, junto con las que plantea el libro, tanto en la introducción y el epílogo de las directoras como en los capítulos, decía contribuir también al debate sobre el tema. Siempre recuerdo una frase de Randall Collins, el sociólogo, que decía que un libro tiene que ser al mismo tiempo original, pero comprensible para las personas a las cuales está destinado. Y creo que este libro cumple con esos dos requisitos, porque es efectivamente una obra original, que llena un vacío, que produce conocimiento sobre algo que no sabíamos, sobre lo cual sabíamos poco y también de manera fragmentada, y al mismo tiempo lo hace sin oscurantismos teóricos, sino de una manera muy llana, muy clara, muy precisa y muy sistemática. Entonces eso también me alegró mucho. Y a veces la elección de lo subnacional como objeto de estudio, sospecho, en algunos casos uno puede pensar que surge como algo más fácil o más chico, o porque el investigador vivió o proviene de determinada provincia, entonces conoce ese campo de primera mano, pero creo que en este libro lo subnacional recobra toda la importancia teórica y empírica que tiene, sobre todo en un país federal como el nuestro, y en ese sentido también me parece que es algo sumamente rescatable. Diría incluso que en algunos casos lo subnacional, sobre todo en un país, repito, federal, es a veces hasta analíticamente superior a lo nacional. Hay muchas más cosas que se pueden explicar por lo subnacional, que en muchos procesos y dinámicas lo nacional es casi un epifenómeno de lo subnacional, y no al revés. Entonces, esa tensión y esa ida y vuelta está, creo, también muy bien trabajado por los capítulos, y creo que también parte de un muy buen punto, que es justamente el superar estas visiones
centradas en las dos Buenos Aires, digamos, capital y provincia, acerca de lo que es, de lo que fue, o lo que es, no sabemos, el kirchnerismo, y cómo se extrapolan esas conclusiones para analizar a los otros distritos. Eso es algo que las editoras lo dicen muy diplomáticamente, pero creo que tranquilamente podría ir con signos de exclamación, con 3 signos de exclamación de cada lado, porque es realmente algo que es necesario remarcar. Y en ese sentido creo que el libro funciona muy bien como una historia sobre los orígenes del kirchnerismo, también funciona muy bien como un manual de casi de estudios de casos provinciales, porque habla también de la política en cada una de estas provincias y de cómo era la situación a fines, digamos, del siglo XX y comienzos del XXI en cada uno de estos distritos, y también funciona muy bien como un análisis de la construcción de un partido que fue, o que ha sido, digamos, sumamente exitoso y notablemente duradero en la experiencia, en nuestra experiencia. Entonces, en ese sentido, creo que los casos provinciales que se despliegan son bien variados y desmontan, digamos, las piezas de ese mecanismo mediante el cual se construyó el kirchnerismo desde las provincias y en las provincias. Y también me gusta que va contra el sentido común y también va contra la imagen que buena parte del kirchnerismo ha querido darse a sí misma y que se popularizó mucho a partir de la experiencia en las dos Buenos Aires, sobre todo en el mundo periodístico, en el mundo ensayístico y también en el mundo académico. Entonces, creo que además de la tensión entre lo provincial y lo nacional, hay una tensión, y ahí creo que Humberto algo lo mencionó hacia el pasar, entre política e ideología, ¿sí? Entendidos los dos términos en sentido restringido, en sentido chico, no la política en sentido amplio, general, sino en sentido restringido. Entre política, como la táctica, la vocación y la instrumentalización de una serie de pasos para alcanzar el poder y conservarlo, y la ideología, como, bueno, la ideología, sabemos que es la ideología. Entonces, el kirchnerismo, al menos al comienzo, parece una máquina de construir políticamente de manera sumamente exitosa, sin tener mucho cuidado por la ideología. Y eso lo muestran muy bien los distintos capítulos del libro. Y ahí pienso en el concepto de la marca partidaria, el partido como una marca, pienso en el texto de Noam Lupu, pero también fue trabajado por otros autores, es decir, cómo los votantes identifican un partido, ¿no? Entonces, esa marca partidaria que se logró terminar de imponer en el kirchnerismo es mucho más ideológica de lo que realmente fue el kirchnerismo en su construcción en las provincias, ¿sí? Entonces, al comienzo es un partido, por lo menos esa es mi impresión leyendo el libro, un partido tremendamente pragmático, y me surge la pregunta si no se empieza a cargar un poco más de ideología o un poco más, esa cuestión tiene más peso a partir de ese proceso que se da en 2008, quizás 2009, 2010 y hasta 2011, que sería respectivamente el conflicto con el campo, las elecciones parlamentarias, la muerte de Kirchner y las elecciones presidenciales, ¿no? Es una pregunta que dejo ahí, si ese pragmatismo se empieza a perder peso frente a lo ideológico en esa transición o en esos 4 años bastante intensos de nuestra vida política, que ya de por sí es intensa, mucho más intensa. Entonces, y creo que también que es importante tener en cuenta cómo el kirchnerismo desembarca en 2003 en un contexto en el cual el sistema de partidos en Argentina se encuentra golpeado, digamos, en una creciente desinstitucionalización a partir de la crisis, sobre todo y el derrumbe del radicalismo. Y en ese ámbito, en ese contexto, aparecen estas estrategias de construcción política del kirchnerismo sumamente efectivas, no en todos los casos, pero en la mayoría, sumamente inteligentes, que dislocan los sistemas de partidos a nivel provincial, al menos en algunos casos, con apuestas muy grandes, que como toda apuesta grande, cuando se gana, paga bien. Y además todo esto el libro lo va mostrando sin caer en explicaciones teleológicas o en estructuralismos, digamos, que ocultan los intereses y las posiciones que tiene cada uno de los actores en cada momento. Y ahí también aparece cómo, para la literatura, por ejemplo, la desinstitucionalización de un sistema de partidos conlleva consecuencias negativas porque trae inestabilidad en las políticas públicas, la posibilidad de que surjan outsiders, antisistemas, pero no es necesariamente negativo para los actores individuales, ¿sí? Y en algunos casos puede ser hasta unas condiciones de oportunidad, como quizás lo fueron para la construcción política que hizo el kirchnerismo en aquel entonces. Entonces también recupero lo que mencionaban sobre el pragmatismo y la flexibilidad,
Y como dicen las editoras, la estrategia del kirchnerismo, lo cito, nacional fueron condicionadas por lógicas provinciales, y también dice, no les quedó otra opción que bailar al ritmo de la política provincial. Yo creo que yo iría todavía más lejos con eso, porque es como si, no es solo que tuvieron que bailar al ritmo de la política provincial, es que fueron a cada uno de los salones de baile, ubicaron a todos los que estaban bailando, interpretaron quién era quién, eligieron a quién sacar a bailar y a quién no, y se quedaron con, no sé si la más linda, pero la que ganó el premio, y se fueron como ahí. Bueno, en parte por conquista y también por tener la billetera, digo, se quedaron con la más linda de cada uno de los bailes. Entonces, hay una lectura específica de cada una de las situaciones provinciales que muestra justamente ese pragmatismo absoluto. En Jujuy, donde la élite política peronista no estaba del todo alineada y había movimientos sociales fuertes, jugaban a dos puntas para dividir y controlar mejor. Una estrategia, digo, de la literatura de la antigua Grecia, digamos, encontrar casos de cómo se lidera dividiendo a las personas que uno está, con las que se está aliando o con las que quiere controlar. En Salta, como hay liderazgos fuertes tradicionales, una alianza, digamos, y no iban a armar de algo aparte al lado nuevo, una alianza con actores que ya existían, que ya tenían poder, pero que no encajaban ni lo más mínimo con la marca partidaria nacional. No sé cuánto le interesa a Juan Carlos Romero los derechos humanos, me imagino que mucho no. En San Juan, también con el armado con Gioja, que en parte entiendo que los sectores más kirchneristas quedan más relegados y casi compran como un armado llave en mano. En Santiago, donde el peronismo estaba muy debilitado y ya estaba en una colisión con un gobernador radical, van a buscar ese gobernador radical. En Mendoza, donde también hay un problema entre la relación con el PJ local, se alían con un radical que a su vez no tenía el Partido Nacional fuerte, entonces también necesitaba ese vínculo. Y en dos casos donde se tienen partidos un poco más complejos y plurales, como Santa Fe y la ciudad, los intentos, bueno, son un poco menos exitosos, o bastante menos exitosos, pero igualmente hay una estrategia de aliarse, en el caso de la ciudad a Ibarra, que ya era jefe de gobierno, y en Santa Fe, bueno, fue un poco más problemático. Entonces, no sé cuánto tiempo voy. Estoy bien. Bien, entonces, creo que los más orgánicos y los más identificados con esa marca partidaria, que es un poco más ideológica, parecen efectivamente haber quedado como sectores marginales en algunos casos, pero sobre todo prima, creo, por lo menos en esta primera época, ese pragmatismo tremendamente crudo y al mismo tiempo efectivo en la construcción política, y eso el libro lo muestra muy bien, lo narra con gran detalle en cada una de las explicaciones, y en ese sentido creo también que recupera esa dimensión política, auténticamente política, repito, como algo diferente de lo ideológico, que tiene este fenómeno, sobre todo en esa época. Y también me pregunto, bueno, ¿qué ocurre justamente a partir de ese 2008-2009, donde ese sistema de partidos a nivel nacional más desinstitucionalizado que en los 90, comienza a cambiar, surge el PRO, se revitaliza la UCR a partir del conflicto con el campo, sobre todo en el interior. Entonces, esas condiciones en las cuales, ese río revuelto en el cual el kirchnerismo supo pescar tan bien, ya no está tan revuelto, o bueno, ya hay otra cosa enfrente, y cómo va cambiando eso, y también si eso tiene, lo pregunto, no es retórico, alguna relación con quizás una importancia mayor de lo ideológico y de lo que mencionaba Humberto sobre el encapsulamiento. En ese sentido, creo que en el capítulo de Sebastián Mauro hay muchas claves que, incluso a partir de un caso que uno podría decir no exitoso en comparación a los demás, muchas claves para leer todo el resto de las provincias. Bueno, no quiero... sobre la relación entre kirchnerismo y peronismo, creo que, bueno, no voy a entrar en la discusión conceptual, que tampoco domino muy bien, pero me parece que se combina una cierta... Las directoras recuperan a Levitsky en el epílogo, y cierta esa flexibilidad propia del peronismo se combina con un contexto de desinstitucionalización, por lo menos en el periodo 2003-2007. No es solo eso del que ya viene, esa flexibilidad, ese pragmatismo, que ya viene desde antes, sino que se da también en un contexto que no es el de los 80 y no es el de los 90.
como lector, obviamente me encantaría ver la continuación de este volumen con un análisis post-2015, con por ahí también más profundizado a partir de 2008, de 2009, quizás pensando eso, ¿no? Como en qué medida, hasta qué punto ese 2008-2009 es un hito, es un parteaguas en la historia del kirchnerismo, y también quizás la derrota de 2015 también lo puede hacer, y cómo fueron cambiando sus armados en las provincias. Creo que también sería una super contribución que, bueno, obviamente, no sé, por ahí está más en el orden de mi imaginación que en los proyectos de las editoras, pero bueno, directoras, perdón, pero me encantaría en algún momento también poder conocer un poco más sobre eso. Así que, bueno, agradezco a Humberto y a Carolina por la invitación y por la oportunidad de leerlo, y a las directoras, obviamente, también las felicito por este libro, que me parece que está muy bueno y que además, como les decía, comentaba antes a Victoria, creo que es un muy buen material para pensar, para introducir en algunos programas de algunas materias, para comprender justamente estas dinámicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Le dejamos la palabra a Victoria, Pamela, si quieren comentar algo de los comentarios que les han realizado. Mil gracias, la verdad que nos da ganas, después le pregunto a Pamela, pero da ganas de seguir a partir de los comentarios de ustedes, ¿no? Es verdad que las vidas académicas son complejas, hacer una obra colectiva es complejo, pero la verdad que estaría bueno. Y respondo rápido. Bueno, yo sabía que venir a discutir con especialistas en peronismo, y bueno, vos en el caso de Humberto, que tenés todas esas entrevistas a militantes, que nos iba a servir, y bueno, pensaba en esto de que claro que lo dijiste y que no está en el libro, esto de, bueno, no es una fracción del peronismo, como que insertar nuestras conclusiones en esa discusión hubiera estado bueno, siempre hay tiempo. Después pensaba, qué horroroso para los historiadores ver que la cuestión de la temporalidad la manejamos así medio. Bueno, los sociólogos, vamos a decir que estamos en un grupo interdisciplinario, pero somos sociólogas. Pero tiene una razón, ¿no? Como que le dijimos quizás la bajada para los autores, que no fue una bajada, sino fue una cosa colaborativa, pero fue como, bueno, fíjense ustedes qué rasgos son relevantes del kirchnerismo en las provincias, y a partir de eso surge la temporalidad. Fue un poco ahí para justificar. Si estuviera en una defensa de tesis, diría que la falta de las no menciones a la cámpora tienen una razón, que la voy a decir ahora. Primero, sí es un déficit del libro, pero si estuviera en la defensa de tesis diría que está todo pensado, que es a propósito, y que es que en las provincias no eran importantes. Por ejemplo, en el capítulo de Santiago del Estero está el movimiento Evita porque tenía cierto peso relevante, entonces la cámpora no está porque no lo tenía. Pero igualmente, eso diría la defensa de tesis. Acá que estamos discutiendo con sinceridad, sí, es algo que hubiera estado bueno, o al menos explicitar por qué no está, y por qué, porque fue una cuestión. Y porque es cierto que es verdad que después hubo intentos de Cristina, ¿no? Me acuerdo claramente en La Pampa, que se bajó Berna porque le querían poner un candidato, esta metáfora de poner un candidato de la cámpora. Pero bueno, ese intento de construcción en particular de Cristina, ¿no? de hacer crecer territorialmente la cámpora, qué impacto desigual tuvo en los territorios. Y bueno, ahí ahora se me vienen, ¿no?, ejemplos, ¿no? Como subnacionalista que soy, sí, el municipio de Mercedes, de cómo encima yo entrevisté al ex intendente de Mercedes, y cómo se lo arrebató la cámpora, bueno, Selva. Entonces estaría interesante, de nuevo, preguntarle a los especialistas de las provincias que nos digan qué peso tuvo investigarlo nosotros, en cada provincia. Siempre tenemos problemas con esto del perfil militante, y yo creo que los comentarios de ambos nos van a servir para explicar mejor a qué nos referimos, que tiene que ver es una dimensión más ideológica, que quizás no le dimos tanta importancia, o el concepto de la marca partidaria. Nunca quisimos decir que Cristina y Néstor eran más militantes que otros, sino que tiene que ver con esto de... ahí tendríamos que leer también más tus trabajos con militantes de peronistas de los 70. Claro, es otra dimensión que no está tan trabajada, a propósito, por nuestro perfil quizás en el libro.
Bueno, ahí tenemos el libro de Sol Montero, que quizás podríamos haber indagado un poco más ahí. Igual está en el libro, pero bueno. Y está bueno lo que nos decía, que después se volvió más ideológico. Pues se puede hablar de una etapa más que ideológica del kirchnerismo y otra más pragmática. Me gustó la metáfora del baile. Y volviendo a lo de la autonomía de la política provincial. Y último comentario, de esto, es importante para poner en contexto, quizás nos acostumbramos a esto de la institucionalización del sistema de partidos. Esto que se habla de una renacionalización de la política partidaria a partir del crecimiento de Juntos por el Cambio. Estaba pensando cómo la grieta también generó mayor institucionalización del sistema de partidos, ¿no? Pensando, pero es verdad que en esa época no teníamos ese bipartidismo, que tenemos un montón de discusiones igual con respecto a eso. Obviamente, en la discusión de la renacionalización del sistema de partidos tenemos mucho para cuestionar, pero igual es cierto que y eso como generó también de nuevo las lecturas nacionalizadoras con las que hay que seguir discutiendo, pero no estaría de más, bueno, todo para decir que está bueno hacer esa aclaración contextual de por qué se podía dar esta transversalidad, este pragmatismo, así que bueno, no, tengo ese comentario para hacer y para seguir pensando. Muchísimas gracias. Y para hacer el tomo 2, como hicieron ustedes. Tal cual. Bueno, también creo que acá sale otro libro, ¿no? La cámpora en las provincias, la conformación de la cámpora en las provincias. Sí, Juntos por el Cambio, estábamos pensando en hacer Juntos por el Cambio en las provincias, pero ya la coyuntura es como, bueno, sí. Hay otros que están investigando Milei en las provincias, igual eso sería, no sería tan difícil porque es un armado muy pequeño. Bueno, Pamela, ¿querés comentar? Sí, claro, la verdad es que, bueno, muy estimulantes los comentarios, un montón de cosas para pensar, la verdad es que están buenísimos los comentarios. Voy a empezar por la cuestión del perfil militante. Yo creo que ahí hay un hilo importantísimo. No sé si no es el más importante, el del perfil militante. ¿Qué significa? Yo no lo tengo muy claro, pero creo que en la introducción está un poco señalado, no está problematizado, pero está un poco señalado. Igual yo creo que eso es algo que yo por lo menos no termino de entender. Sí tengo claro que no tiene que ver con una jerarquía interna, como lo definen, digamos, histórica, en la definición teórica de militancia, digamos, tiene que ver con la jerarquía al interior de las organizaciones, digamos. Esa no es, digamos. Yo creo que tiene mucho más que ver con la identidad de la fuerza política, digamos. Y tiene que ver con el origen. Yo creo que más con los sectores de representación que tuvo en Santa Cruz cuando surgió en los barrios chilenos, digamos, que son sectores muy marginales en Santa Cruz, o sea, tiene un origen de representación de sectores marginales, pero no diría, y quizás sus dirigentes originalmente no tenían lugares de reconocimiento en el peronismo de Santa Cruz, eso sin duda, pero no diría que vienen de la militancia de abajo, digamos, ¿no? Kirchner, el apellido Kirchner en Santa Cruz no es una familia ilustre, digamos. De las familias ilustres de Santa Cruz, digamos. No es, sí, sectores medios, digamos, ¿no? Pero bueno, la provincia de Santa Cruz tiene un rasgo muy comunitario, digamos, y más sobre todo en aquellos años, en un contexto en donde había muy pocos habitantes y yo lo pensé por mucho tiempo eso, porque, bueno, vos lo leíste en mi tesis de doctorado, que no la publiqué porque me arrepentí un poco de muchas cosas pero que la noción, la matriz es más comunitaria, digamos, no tan diferenciada. Me parece que el peso de lo comunitario es más explicativo en el caso de la política en Santa Cruz. Entonces tampoco diría que viene de los sectores subalternos, no. De hecho, él empieza militando en el Ateneo Juan Domingo Perón porque su tío era un dirigente muy prestigioso, ya que lo había formado, y no vienen de abajo, digamos.
digamos. O sea, que no tiene que ver con las jerarquías, pero sí es cierto que se presentan como militantes, y me parece que ese es el dato importante, digamos. Y eso sí es una continuidad de Santa Cruz a nivel nacional, además que a nivel nacional aparece la beta setentista, que no tenía en Santa Cruz, digamos. Eso es fabuloso. Es interesantísimo. ¿Cómo sucede eso? No sé, digamos, pero sucede, digamos. Como cuando uno va y habla con los santacruceños se ríen, digamos, porque dicen, bueno, es como, pero hicieron una gran invención. Y ahí aparece un tema que es la cuestión de la performance política, es decir, cómo pesa la construcción de las ideas en la legitimidad política, más allá del pragmatismo, que también es necesario y fundamental, digamos, ¿no? Pero son esas dos cosas que están presentes. Así que yo, por lo menos, lo que concluyo de eso es que tiene un componente, el kirchnerismo tiene un componente muy fuerte del hacer creer, de construir la idea y y eso es un factor de poder que en este caso me parece que es importante. Después, pasa lo mismo cuando vos decías, Humberto, recién, el ir por afuera es una característica del peronismo. El peronismo todo el tiempo de alguna manera juega con la jerarquía, ¿no? Y en ese sentido es muy peronista. A la vez, yo digo, bueno, es un poco también, yo no sé, Menem hubiera dicho alguna vez o dijo alguna vez, yo no soy peronista, digamos, ¿no? Y el kirchnerismo jugó como más fuerte por ahí, digamos, porque hizo una construcción jugó muy fuerte a hacer creer que no era peronista, digamos, ¿no? Y eso en distintos momentos, digamos, como... de hecho, cuando uno mira toda la relación de Kirchner, cuando Kirchner era gobernador en la década del 90, tenía un enfrentamiento directo con Menem, y en el año 96 lo eligieron, creo que eso que está en el libro, en el año 96 lo eligieron como el mejor gobernador de la Argentina, en una encuesta que hizo la revista Noticias, una cosa por el estilo, pero la cosa era que era el gobernador que representaba lo apartidario, ¿no? Como que él representaba los intereses de su provincia y no el partido, digamos, ¿no? Y bueno, siempre tuvieron esta cosa también de en los actos, a veces se cantaba la marcha peronista, a veces no se cantaba la marcha peronista, era como depende del momento, digamos, ¿no? Después, si es una fracción o no es una fracción, lo discutimos un montón, es una marca política, es una fracción, y ahí yo creo que hay algo también que se relaciona con lo que decía Gaby. ¿Y qué pasó después del 2015? Porque ¿qué aparece en el 2015? Un actor nuevo. Entonces, yo ahí tengo dudas, digamos, ¿no? Porque si es una fracción supone ser una parte de algo, entonces hay algo que lo contiene, digamos, ¿no? Como si hay una fracción es porque hay otra fracción, digamos, formando una relación. Y ahí me parece, por ejemplo, mucho más clara la noción de fracción en algunos estudios sobre todo los de Marcela Ferrari en los 80, pero hasta ahí nomás. Pero bueno, en el 2015 aparece un actor nuevo y yo digo, esa relación entre peronismo y radicalismo, que fue como un articulador histórico, también se ve afectada, digamos, ¿no? Como ahí, ¿qué es la parte y qué es el todo, ¿no? Bueno, qué sé yo, cosas que... después, con respecto a lo que ustedes señalaban sobre qué pasa después del 2008, si gana lo ideológico. Yo a priori diría que sí, pero capaz que vas a ver a las provincias y había mucho pragmatismo también. Entonces ahí caes en la misma trampa que es, no, fueron más puros a partir del 2008, pero porque el juego siempre fue en esos dos terrenos, digamos, en el terreno, lo que podemos llamar ideológico, y lo que fue el terreno de la construcción. Por eso para mí los trabajos de Sol Montero, que el título de uno de los trabajos de Sol Montero es del peronismo impuro al kirchnerismo puro. A
hay algo ahí de todo el tiempo mostrarse como puro. Y mostrarse como puro es mostrarse militante, mostrarse no peronista, porque el peronismo era, en el 2003 el peronismo era el barro, la corrupción, las cortes superiores. Y era el menemismo, exactamente. Exactamente. Cristina tiene unos discursos donde tiene una carga usada en nuestro partido, unas cosas así. Sí. Y eso es impresionante porque cuando vos ves, el otro día veía unas declaraciones de Cristina cuando le hicieron el juicio político a Del Val, que es un gobernador de la provincia de Santa Cruz, antes de acceder al gobierno provincial, y parece que estás viendo una peli de hoy, porque digamos, la cosa militante, la cosa antipartidaria está, pero ahí ya en ese momento. Y no sé si vieron, digo, esto es una anécdota porque me parece como muy rica, digamos. Uno de los últimos discursos que dio Cristina lo dio en la Casa de Gobierno con Alicia Kirchner, no sé si la vieron. Y ella en un momento en el discurso dijo, nosotros nos subíamos arriba de la mesa, de esta mesa, decía que era la mesa donde hablaba el gobernador y daba la conferencia de prensa, cada vez que ganamos las elecciones. Hay fotos de eso, lo que pasaba, ganaban las elecciones y se subían todos arriba de la mesa en la Casa de Gobierno para festejar, ritualizando la militancia, ¿no? Así que bueno, nada, eso me parece que es una cosa que agregaría. Y después, en algún momento, Rinesi, cuando nos leyó el libro, también nos dijo, bueno, falta el análisis de la ideología. Yo decía, bueno, pero si tuviéramos que ponernos de acuerdo sobre qué es la ideología, no nos habíamos puesto de acuerdo para pensar cuál iba a ser el recorte temporal, imagínense de qué iba a ser la ideología, ¿no?